escúchame con el corazón abierto, porque no llegaste a este mensaje por accidente. Tal vez nadie sabe lo cansado que estás. Tal vez sonríes en público, trabajas, sirves, haces lo que tienes que hacer, contestas mensajes, pagas cuentas, sostienes a los tuyos y por fuera parece que todo sigue en orden. Pero por dentro hace rato que vienes diciendo en silencio, Señor, ya no puedo más. Y lo más duro no es el cansancio del cuerpo. Lo más duro es cuando se cansa el alma. Porque cuando se cansa el cuerpo, uno duerme y más o menos se repone. Pero cuando se cansa el alma, puedes dormir 8 horas y aún así despertar con una piedra en el pecho, con una niebla en la mente, con una tristeza rara, con una sensación de haber peleado toda la noche aunque nadie te vio en la batalla. Y hoy vengo a decirte algo con toda claridad. Sentirte cansado no te hace menos espiritual. Sentirte agotado no significa que perdiste la fe. Llorar no cancela tu llamado. Que te tiemblen las piernas no significa que Dios te soltó la mano. Hay gente que cree que la madurez espiritual consiste en fingir que nunca se quiebra. No, mi querido, la madurez espiritual no es posar de invencible. La madurez espiritual es saber caer rendido delante de Dios y decirle la verdad. Padre, me duele. Padre, no entiendo. Padre, no me quedan fuerzas. Si tú no me sostienes, me caigo. Y allí, precisamente allí, cuando ya no te alcanza tu propia fuerza, empieza a manifestarse la fuerza de Dios. Porque el Señor se especializa en restaurar lo que el mundo da por agotado. Dios no trabaja solo con los brillantes, con los perfectos, con los que llegan impecables al altar. Dios trabaja con los cansados, con los heridos, con los que vienen arrastrando los pies, con los que ya no tienen discurso bonito, pero todavía tienen un suspiro. Y a veces ese suspiro es la oración más sincera que subió al cielo en toda la semana. Jesús dijo en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Me conmueve que no dijo, vengan a mí los impecables. No dijo, vengan a mí los que tienen la agenda resuelta. No dijo, vengan a mí los que nunca dudan. Dijo, los trabajados y cargados, o sea, los cansados, los pesados, los que vienen doblados por la vida, los que ya no pueden con la mochila invisible que llevan sobre los hombros, los que tienen la sonrisa puesta y el corazón hecho pedazos, a esos llama Jesús. A esos les abre la puerta. A esos les dice, ven, no te escondas, no te maquilles el alma, no me impresionan tus frases religiosas, tráeme tu fatiga, tráeme tu ansiedad, tráeme tu llanto, tráeme tu confusión. Yo sé qué hacer con eso. Y yo no sé cuántas veces te enseñaron a correr más rápido, a esforzarte más, a producir más, a aparentar más, a disimular más. Pero hoy el Espíritu Santo te dice algo distinto. No te está diciendo corre, te está diciendo ven. No te está diciendo demuestra, te está diciendo descansa en mí. Porque una cosa es actividad y otra cosa es fortaleza. Una cosa es moverte mucho y otra cosa es estar sano por dentro. Hay gente que vive acelerada y sin embargo está desmoronándose por dentro. Hay gente que parece fuerte porque no se detiene nunca, pero en realidad no se detiene porque tiene miedo de escuchar el ruido de su alma. Y el Señor hoy viene a interrumpir esa carrera frenética para decirte, no fuiste creado para sostener el universo sobre tus hombros. Ese trabajo no es tuyo, ese trabajo me pertenece a mí. Mira a Elías en 1 Reyes 19. Acababa de vivir uno de los momentos más poderosos de su ministerio en el Monte Carmelo. Había visto fuego caer del cielo. Había sido usado por Dios de una manera tremenda. Y sin embargo, después de la victoria pública, cayó en un agotamiento brutal. Huyó al desierto, se sentó debajo de un enebro y dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Qué impresionante. El mismo hombre que vio fuego del cielo ahora quería morirse. ¿Qué nos enseña eso? Que una gran victoria espiritual no te vuelve inmune al cansancio emocional, que haber sido usado por Dios no te convierte en piedra, que un siervo de Dios también puede quedar exhausto, que una mujer de fe también puede llegar al límite, que un hombre de oración también puede tener una noche negra. Y observa la ternura de Dios con Elías, porque a veces nosotros somos más crueles que el cielo. Nosotros vemos a alguien agotado y enseguida le damos un sermón de 3 horas, le echamos culpa, le decimos que le falta fe, que ore más, que ayune más, que reprenda más. Pero Dios con Elías no empezó retándolo, no le dio un regaño, no le dijo, qué vergüenza después de todo lo que hice contigo y mírate. No,
Le envió un ángel, lo tocó, le dio pan, le dio agua y lo dejó dormir. Vuelve a tocarlo, vuelve a alimentarlo y vuelve a fortalecerlo. Como si el Señor dijera, antes de hablarte del próximo capítulo, voy a cuidar tus fuerzas. ¿Qué clase de Padre tenemos? Un Dios que no humilla al agotado, un Dios que no avergüenza al cansado, un Dios que no desprecia a quien llegó al borde, un Dios que alimenta, que toca, que sostiene, que acompaña. Y alguien tiene que escuchar esto con urgencia. A veces lo más espiritual que puedes hacer no es inventarte una pose de invulnerabilidad. A veces lo más espiritual es admitir que estás cansado. A veces lo más espiritual es dejar de hacerte el fuerte. A veces lo más espiritual es decir, Señor, necesito que me restaures de verdad. Porque Dios no te creó para vivir funcionando como una máquina. No eres una máquina, no eres un número, no eres una pieza reemplazable. Eres su hijo, eres su hija. Y el Padre sabe cuando sus hijos están drenados, secos, golpeados, vacíos. Por eso David dijo en el Salmo 23:3, confortará mi alma o restaurará mi alma, según la traducción. No dice me reemplazará el alma, no dice me descartará, no dice buscará un modelo más eficiente, dice restaurará. Qué palabra tan hermosa. Restaurar es tomar algo desgastado y devolverle vigor. Restaurar es traer de vuelta lo que parecía haberse ido. Restaurar es enderezar lo que estaba torcido, reparar lo que estaba roto, devolver color a lo que parecía desteñido. Y hay gente escuchándome ahora mismo que siente exactamente eso. Ya no soy yo, me desconozco. Antes tenía ánimo para orar y ahora me cuesta. Antes tenía fuego y ahora solo tengo cenizas. Antes soñaba y ahora sobrevivo. Y el Señor te dice hoy, yo sé cómo hacer volver tu alma. Yo sé cómo devolverte a ti mismo. Yo sé cómo rescatarte de esa versión triste y agotada en la que te convertiste por pelear demasiado tiempo. Hay temporadas en las que uno se siente extraviado sin haberse movido de la casa, perdido sin haber dejado la iglesia, desorientado sin haber cambiado de ciudad, porque el cansancio del alma tiene eso, te roba la claridad. Te hace ver gigantes donde antes veías desafíos. Te hace ver finales donde Dios todavía está escribiendo comienzos. Te hace confundir silencio con abandono. Pero escucha esto con el corazón. El silencio de Dios no es ausencia. Muchas veces es proceso. Muchas veces el cielo no está callado por desamor. Está obrando en lo profundo. Está fortaleciendo raíces. Está sanando zonas del corazón que nadie ve. Está haciendo en lo secreto lo que luego sostendrá lo público. Isaías 40 nos presenta a un pueblo agotado, golpeado por el exjejuo, cansado de esperar, pensando que Dios ya no los veía. Y entonces el profeta levanta la voz y dice algo glorioso. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Isaías 40:29. ¡Qué maravilla! No dice que da esfuerzo al que ya viene fuerte. No dice que multiplica fuerzas al autosuficiente. Dice que se las da al que no tiene ningunas. O sea, al que ya se quedó sin reserva, al que llegó al fondo, al que no puede sacar más de sí mismo. A ese le dice Dios, ahora sí, ahora puedo mostrarte lo que hago cuando tú ya no puedes. Y sigue diciendo el texto, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Isaías 40:30 hasta 31. Ni la juventud salva del agotamiento, ni el carácter fuerte, ni el entusiasmo, ni la adrenalina, ni el café, ni la agenda llena, ni la personalidad intensa. Todo eso tiene límite, todo se gasta, todo se agota, todo se desgasta. Pero hay una fuerza que no se origina en ti y por eso no se agota contigo. Hay una fortaleza que no nace de tu temperamento, sino del trono de Dios. Y esa es la que te sostiene cuando ya no puedes más. Ahora, fíjate en algo precioso. El texto no dice los que se desesperan, no dice los que manipulan, no dice los que quieren todo ya, dice los que esperan. Esperar en Dios no es quedarse cruzado de brazos con resignación barata. Esperar en Dios es apoyarse en su fidelidad con expectativa. Es decir, no entiendo el reloj del cielo, pero sé que el Padre no llega tarde. Es creer que aunque no lo veas, Él está trabajando.
es negarte a interpretar el silencio como abandono. Es decidir que la demora no te va a robar la confianza. Esperar en Dios es dejar de correr en círculos para empezar a descansar en la soberanía del Señor. Hay gente que está agotada no solo por lo que le pasó, sino por todo lo que intentó controlar. Estás cansado porque quisiste sostener una relación tú solo, porque quisiste levantar a toda la familia tú solo, porque quisiste salvar a todo el mundo tú solo, porque te tomaste atribuciones que ni Dios te pidió. Te convertiste en el Mesías de tu casa, de tu trabajo, de tu ministerio, y déjame decirte algo con cariño, ese puesto ya está ocupado. Tú no eres el Salvador del universo. Jesús ya tomó ese lugar y no piensa renunciar. Descansa, suelta, respira, deja de cargar lo que le pertenece a Dios. Pablo entendió esto cuando oró por su aguijón y el Señor no le dio exactamente la respuesta que él esperaba. En 2 Corintios 12, 9, el Señor le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué palabra? No dice, mi poder se perfecciona en tu imagen de invencible. No dice, mi poder se perfecciona cuando nadie nota tus grietas. No, dice, en la debilidad. Dios no necesita que te disfraces de fuerte para poder usarte. Necesita tu rendición, necesita tu honestidad. Necesita ese momento sagrado en el que dejas de actuar y reconoces, no me alcanza. Y esto es liberador. Porque hay demasiada gente cansada de fingir, cansada de responder todo bien cuando por dentro se está deshaciendo, cansada de sonreír para que nadie pregunte demasiado, cansada de sostener una reputación espiritual que no coincide con su estado interior. Pero cuando Pablo oye, bástate mi gracia, entiende algo profundo. A veces Dios no quita de inmediato la presión, pero sí suelta gracia suficiente para atravesarla sin quebrarte. Y eso también es milagro. A veces el milagro no es que desaparezca la tormenta. A veces el milagro es que no te hundas en medio de ella. A veces el milagro no es que se abra el mar al instante. A veces el milagro es que tus pies sigan firmes mientras el mar todavía no se abrió. Por eso el salmista pudo decir, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Salmo 73, 26. Me encanta la honestidad de ese versículo. No dice, mi carne y mi corazón jamás flaquean porque yo soy tremendo. No, dice, desfallecen. O sea, reconoce el colapso, reconoce el cansancio, reconoce el límite, pero luego dice, más Dios. Esa expresión es un puente glorioso. Mi carne y mi corazón desfallecen, más Dios. Mi economía se tambalea, más Dios. Mi paz fue atacada, más Dios. Mi ánimo está golpeado, más Dios. Mis recursos no alcanzan, más Dios. Ese más Dios es la diferencia entre vivir dependiendo de tus fuerzas o vivir sostenido por la fidelidad del cielo. Y aquí hay algo que quiero decirte con firmeza. Dios no solo restaura fuerzas para que sigas respirando, Dios restaura fuerzas para que vuelvas a caminar con propósito. Porque no se trata simplemente de sobrevivir, se trata de recuperar el paso. Hebreos 12 hasta 13 dice, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies. ¡Qué imagen tan poderosa! Las manos caídas hablan del que ya bajó los brazos. Las rodillas paralizadas hablan del que ya no quiere seguir. Hablan del que se resignó, del que dice, hasta aquí llegué, del que dejó de esperar algo bueno, del que ya se acostumbró a arrastrarse por la vida. Pero la Escritura dice, levantad. No es una palabra de condena, es una palabra de activación, como si el cielo dijera, no te vas a quedar tirado ahí, no porque seas poderoso en ti mismo, sino porque la gracia de Dios te vuelve a poner en pie. Y yo siento que hay alguien escuchando esto que hace meses, quizá años, vive a media máquina. Haces lo mínimo, sientes lo mínimo, sueñas lo mínimo, oras lo mínimo. Te acostumbraste a vivir por debajo de la vida abundante que Cristo compró para ti. Y hoy el Señor te dice, no te condeno, pero no te quiero dejar ahí. Te voy a levantar, te voy a afirmar, te voy a fortalecer otra vez. Ahora bien, no confundas restauración con velocidad. Hay quienes quieren salir de años de agotamiento en 15 minutos. Quieren un toque, una emoción, una lágrima y listo, como si el alma fuera un microondas. Pero Dios no siempre trabaja así. A veces restaura por capas. Primero te devuelve el sueño, luego te devuelve la paz, luego te devuelve el deseo de orar, luego te devuelve el hambre por la palabra, luego te devuelve la capacidad de confiar,
luego te devuelve la alegría, luego te devuelve la visión. Y cuando menos te das cuenta, un día miras atrás y dices, ya no estoy donde estaba, ya no reacciono igual, ya no lloro igual, ya no me quiebro igual. Algo hizo Dios en mí. Eso fue lo que pasó con Elías. Dios no solo le dio pan y agua, después le dio dirección. Le habló en el silbo apacible y delicado. Le recordó que no estaba solo. Le mostró que todavía había propósito por delante. Qué tremendo. Porque el cansancio te miente. El agotamiento te hace pensar que todo terminó. La depresión espiritual te susurra que estás solo, que no sirves, que ya se acabó lo bueno, que tu mejor capítulo quedó atrás. Pero Dios le dijo a Elías, en esencia, todavía hay camino, todavía hay asignación, todavía hay gente a la que vas a bendecir, todavía no terminé contigo. Y eso mismo te dice hoy el Señor, todavía no terminó contigo. Aunque hayas llorado más de lo que dijiste, aunque hayas perdido más de lo que cuentas, aunque hayas sonreído para no preocupar a nadie mientras te rompías en silencio, aunque la rutina te haya drenado, aunque la traición te haya debilitado, aunque la espera te haya extenuado, aunque la ansiedad te haya comido por dentro, aunque la decepción te haya dejado sin aire, todavía no terminó contigo. Y déjame volver a las palabras de Jesús en Mateo 11, porque aquí está el corazón del mensaje. Él no solo dice, venid a mí y yo os haré descansar. También dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. O sea, Jesús no te ofrece una vida sin yugo, te ofrece otro yugo. No te ofrece una existencia sin responsabilidad, te ofrece una manera distinta de llevarla. Porque el problema no es solo que cargas, el problema es con quién estás cargando. Si cargas solo, te aplastas. Si cargas con Cristo, Él toma el peso central. Su yugo es ligero no porque la vida no tenga desafíos, sino porque tú ya no los arrastras solo. Hay gente hoy cargando con la culpa de ayer, con el miedo de mañana y con las expectativas de todo el mundo, y así cualquiera colapsa. Estás cansado porque llevas 3 tiempos a la vez: el pasado que te acusa, el presente que te exige y el futuro que te asusta. ¿Cómo no vas a estar cansado? Pero Jesús te dice, ven, aprende de mí. No de tu ansiedad, no de tu perfeccionismo, no de tu trauma, aprende de mí. Porque Él es manso y humilde de corazón. Qué contraste con este mundo brutal, agresivo, competitivo, que te dice que si no produces no vales, que si no rindes estorbas, que si te quiebras sobras. Jesús no. Jesús te mira y dice, aprende mi ritmo, camina conmigo, respira conmigo, descansa en mí. Y aquí déjame decir una verdad incómoda, pero necesaria. No todo cansancio es solo obra del diablo. Hay cansancios que vienen de haber corrido sin dirección. Hay agotamientos que vienen de querer demostrar demasiado. Hay fatigas que nacen de una necesidad enfermiza de aprobación. Hay personas quebradas porque viven intentando merecer lo que Cristo ya pagó en la cruz. Quieren merecer amor, quieren merecer aceptación, quieren merecer paz, quieren merecer perdón y terminan viviendo con un yugo religioso insoportable. Pero Jesús ya llevó la carga del pecado, del juicio, de la condenación, ya pagó el precio, ya abrió el camino. Entonces, ¿por qué sigues tratando de comprar con desgaste lo que solo se recibe por gracia? La gracia no es una teoría bonita. La gracia es el lugar donde el cansado deja de negociar con Dios y empieza a descansar en su amor. La gracia es el sitio donde tú dejas de decir, te voy a demostrar, y comienzas a decir, Padre, recibo. La gracia es donde se rompe esa mentira de que para ser amado por Dios tienes que llegar impecable. No, Él te amó cuando estabas roto, te buscó cuando estabas lejos, te sostuvo cuando ni siquiera te dabas cuenta. Y ahora quiere restaurarte no porque te lo ganaste, sino porque eres suyo. Yo siento en mi espíritu que hay personas escuchando esto que no necesitan solo una emoción religiosa, necesitan restauración real, necesitan volver a dormir sin sobresalto, necesitan volver a orar sin sentir que hablan solos. Necesitan volver a abrir la Biblia y no verla como un trámite. Necesitan volver a ilusionarse con el futuro. Necesitan volver a disfrutar de sus hijos, de su casa, de su llamado. Necesitan volver a respirar profundo sin sentir que todo se viene abajo. Necesitan volver a vivir. Y por eso quiero hacer aquí una declaración pastoral de fe. No estoy agregando un versículo a la Biblia.
Estoy aplicando la verdad bíblica a tu necesidad de hoy. Si has llegado cansado, Dios está restaurando tus fuerzas hoy. No solo te va a dar fuerza para aguantar, te va a dar fuerza para avanzar. Te va a dar fuerza para levantarte. Te va a dar fuerza para decir no a lo que te drena y sí a lo que te edifica. Te va a dar fuerza para poner límites sanos. Te va a dar fuerza para llorar lo que no habías llorado. Te va a dar fuerza para perdonar lo que te estaba consumiendo. Te va a dar fuerza para volver a creer. Te va a dar fuerza para salir de ese rincón mental donde te encerraste. Te va a dar fuerza para que tu corazón no muera en vida. Porque Dios no restaura solo músculos emocionales. Restaura visión, restaura enfoque, restaura deseo, restaura canto, restaura altar, restaura familia, restaura propósito, restaura la capacidad de volver a amar después de haber sido herido, restaura la capacidad de volver a confiar después de la traición, restaura la capacidad de volver a empezar después del fracaso. Ese es el Dios de la Biblia, el Dios que toma valles de huesos secos y los convierte en ejército. El Dios que toma pescadores rotos y los convierte en apóstoles. El Dios que toma a un perseguidor llamado Saulo y lo convierte en Pablo. El Dios que toma a Simón, inestable, y lo afirma como Pedro. El Dios que no termina donde tú te rindes. El Dios que empieza a mostrar su gloria precisamente allí donde tú te declaras insuficiente. Y te diré algo más. A veces tú estás esperando que Dios cambie la circunstancia y Él primero está fortaleciendo a la persona que la va a atravesar. Porque si cambia todo afuera sin hacer nada adentro, te quebrarías igual en la próxima curva. Entonces el Señor trabaja en lo profundo, fortalece tu carácter, endereza tu interior, sana tus motivaciones, te vuelve menos dependiente del aplauso y más dependiente de su presencia. Te enseña a sostenerte en Él y no en la respuesta inmediata. Y después, cuando llega el cambio externo, ya no eres el mismo. Ya no te domina la ansiedad. Ya no te define la escasez. Ya no te intimida la tormenta. Porque aprendiste a vivir sostenido por algo más fuerte que el resultado, la presencia de Dios. Quizás hoy no necesitas una explicación completa. Necesitas pan para el camino, como Elías. Quizás hoy no necesitas una plataforma, necesitas una palabra. Quizás hoy no necesitas que todos te entiendan, necesitas que Cristo te abrace. Quizás hoy no necesitas más exigencia, necesitas más gracia y el Señor te la está dando, sí, aquí mismo, mientras escuchas este mensaje, mientras peleas por no llorar, mientras dices, esto es para mí. El Espíritu Santo está tocando zonas de tu alma que llevaban mucho tiempo endurecidas. Está trayendo consuelo donde había presión. Está trayendo calma donde había ruido. Está trayendo orden donde había caos. Y si llevas mucho tiempo fuerte para todo el mundo, déjame decirte algo con amor. Ya puedes descansar en Dios. No tienes que sostenerlo todo. No tienes que ser el más fuerte de la casa siempre. No tienes que ser la columna visible mientras por dentro te desplomas. Cristo no te llamó a ser un mártir del agotamiento. Te llamó a vivir unido a Él. Y unido a Él, hasta el valle cambia de significado. Porque el valle ya no es el lugar donde mueres solo. Es el lugar donde descubres que el pastor sigue contigo. Por eso David dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmo 23, 4. No dijo, no pasaré por valles. Dijo, aunque ande, vas a pasar por valles. Habrá temporadas ásperas. Habrá noches densas. Habrá estaciones donde parecerá que la luz tarda demasiado. Pero la promesa no es ausencia de valles. La promesa es presencia en el valle. Tú estarás conmigo. Y cuando Dios está contigo, el cansancio no tiene la última palabra. La oscuridad no tiene la última palabra. La tristeza no tiene la última palabra. La enfermedad no tiene la última palabra. La crisis no tiene la última palabra. La última palabra la tiene el Señor que restaura, sostiene, consuela y renueva. Así que hoy deja de hablarte desde la derrota. Deja de decretar sobre ti mismo que ya no puedes, que ya se acabó, que nunca volverás a sentir paz. No uses tu boca para afirmar tu sentencia cuando Dios está anunciando restauración. Habla vida, habla promesa, habla palabra. Di, el Señor restaura mi alma,
Di, Él da esfuerzo al cansado. Di, su gracia me basta. Di, mi carne y mi corazón podrán desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón. Di, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Di, vengo a Cristo y Él me hará descansar. Porque hay momentos en que el alma necesita predicarse a sí misma la verdad de Dios hasta que el corazón vuelva a alinearse con el cielo. Y ahora, antes de terminar, quiero orar contigo. Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, te presento a cada persona que está escuchando este mensaje. Tú conoces su cansancio, tú conoces la batalla que no contó, tú conoces la noche que lloró en silencio, tú conoces la presión que está llevando, la herida que sigue abierta, el miedo que no sabe explicar, la fatiga que le quitó el gozo. Y hoy te pido que soples vida sobre su interior, que restaures su alma, que renueves sus fuerzas, que pongas pan en su camino, agua para su sequedad y descanso para su mente. Rompe el yugo del agotamiento, de la ansiedad, de la culpa y de la autoexigencia. Levanta las manos caídas y fortalece las rodillas paralizadas. Hazle sentir que no estás solo, que no estás sola, que tú sigues obrando, que todavía hay propósito, que todavía hay futuro, que todavía hay esperanza. Que la gracia de Cristo lo sostenga hoy, ahora mismo. Y que a partir de este día pueda decir con fe, Dios está restaurando mis fuerzas. En el nombre de Jesús. Amén. Y si esta palabra te ministró, te fortaleció y te habló al corazón, suscríbete, comparte este mensaje y déjalo correr, porque hay alguien más que hoy también necesita oír que Dios todavía restaura almas, sana cansancios y renueva fuerzas. No te lo guardes, comparte la palabra y deja que el Señor siga alcanzando corazones.